¿Qué tal amigos de Demente Vlogs? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Han sido semanas algo largas, semanas de descanso, por así decirlo, semanitas en el que pues no estuvieron soportándonos, pero pues ahora estamos de regreso y estamos mejorados más que nunca. Sergio, Luis, Sergio, ¿cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida? ¿Cómo han vivido los temblores en los últimos días? ¿Cómo se la han pasado? Pues prácticamente, ¿qué fue? ¿3 semanas? ¿4 semanas las que estuvimos fuera? ¿Cómo han vivido ese tiempo? ¿Les creció más el cabello? ¿Se quedaron más pelones? No sé, cuéntenos, ¿cómo han estado? Edgar, Luis, ¿cómo están? Muy bien, pues aquí retomando el programa después de esta ausencia de pues casi un mes, unas vacaciones bien merecidas que nos hacían falta. Veo a Luis que trae un nuevo look ahí más o menos como de la familia Jackson, está dejando crecer el afro, y igual yo también más o menos me está creciendo el cabello, pero ahí seguimos. Por acá de este lado en Puerto Vallarta pues fuimos como cada año pues la temporada de huracanes. Este año huracán causó varios destrozos muy graves en lo que es el puerto, todo el municipio, pero ahí seguimos. Es algo que se viene viendo cada año, así que pues estamos preparados casi para este tipo de temas. A ustedes les tocó el temblor de la ciudad de, ¿qué fue? ¿Hace cuántos días? ¿5? Exactamente, sí, una semana. Hace una semanita, ¿verdad? Sí, una semanita. Sí. Estuvo fuerte. Igual recuerdo el del 2017, que también estábamos trabajando por allá en la ciudad y se sintió muy fuerte. Así que pues muchas cosas han pasado y estamos una vez más retomando aquí el programa Demente Vlogs con nuestros amigos que nos están escuchando y viendo en YouTube. Un saludo para todos. ¿Tú, Luis? Pues nada, aquí volviéndolos a ver. Si la gente pensaba que pues el canal ya le habíamos prestado ese interés, no, el interés había. Ahí está el buen compañero Sergio que no estábamos olvidados de todos ustedes, gente. Berger dijo, no, hay que descansar, no nos vayamos a reventar, hay que refrescar la mente. Sí, exactamente. Y pues bueno, se nos fueron varias cosas, ¿no? Quitaron al buen Colón ahí de Reforma, pues mucho chismecito político, y bueno. Pero ¿por qué lo haces como Pati Chapoy? Chismecito político. Chismecito. Soy el Pedro Sola de este programa. Vas a confundir la gimnasia con la magnesia. Y pues eso sí, agradecerles a todos ustedes que han estado ahí al pendiente, pues en este tiempo de vacaciones llegamos a los 100 suscriptores y pues les agradecemos ahí que nos compartan con sus amigos, conocidos, con la abuelita, en esta noche de fiestas patrias hay que se reúnan con los tíos, los primos y los demás familiares. Pues ahí, oye, ¿conoces este canal? Son 3 loquitos, pero están divertidos, ¿no? Ahí recomiéndanos. O les toman el celular a la abuelita o la bisabuelita en algunos casos y la suscriben, ¿no? Porque pues, ni lo van a usar, pero bueno, que te digan, ay, hijo, esto que me está pareciendo que son estos loquitos, ¿no? ¿Es un virus? y bueno, y también con el pasar del tiempo se nos fueron quedando algunos de sus comentarios. En lo que los buscas, ¿sí? Ahí les va. Tiene 1 año que abrí el canal. Por estos días tiene 1 año que abrí el canal. Ya sabes que poco a poquito. Luego empecé a subir uno que otro clip como antes lo hacía en el 2008, 2009. Y dije, pues vamos a empezar a crear todo esto del podcast. Nos gusta el audio, nos gusta pues hablar, debatir de temas que a veces conocemos, a veces no conocemos, pero estamos ahí dando nuestra opinión, nuestro punto de vista y ya, 1 año de que nació Demente Vlogs. Ya saben que le gusta al buen Edgar. El Edgar, un pastelito, ¿no? ¿O qué? Ándale, estaría bueno un pastelito, aunque sea un gansito, ¿no? Unos pingüinos, unos pingüinos. Yo un chocorrol. Y sí, digo... Así tenía un amigo que dijo de chocorrol. O sea, lo curioso, bueno, hoy en día como el algoritmo en YouTube está loco, hoy en día quizá ya no importan tanto los suscriptores, aunque sí importan. Es muy bipolar YouTube. Sabemos que
por ejemplo, no tenemos tantos seguidores, pero ¿qué tal el número de vistas? Vean los últimos podcasts, ahí vamos en número de vistas, va creciendo el canal en número de vistas, en número de horas, que eso es súper bueno, pero toda esa gente que no nos ve, pues deberían de seguirnos, porque la media está buena, la media de views está buena, entonces la gente, pues los invitamos a que nos sigan, invitamos a que semana a semana estén pendientes del tema que estemos sacando, que vienen cosas interesantes, vienen debates quizá de películas, de series, que eso, digo, películas que a lo mejor no nos gustan o que sí nos gustan, pero que la vamos a ver y vamos a buscar algún punto de vista filosófico, un punto de vista diferente a lo que todo mundo habla, ¿no? Que por ahí les tengo, si a ustedes les gusta, por ejemplo, Matrix, la película, la saga de Matrix, si la han visto, obviamente, sí. Si la han visto, ya hablamos una vez, hace un tiempo hablamos si vivimos o no vivimos en la Matrix, ¿no? Pero vi otra vez la serie, bueno, la saga, las tres películas, Dios pues mío. casi la serie, ya va a salir la cuarta película. Y y ya Por busqué, eso no nos ven los chavos. otro punto a esa película, un punto filosófico que me gustaría luego debatirlo con ustedes. Está Pues, interesante. Pues estaría que un día de varios clásicos de películas hablemos acá como de puntos filosóficos. Sí, Con tal que de de sacarle. eso va, que darle otro punto para que la gente diga, ok, quizá la película trata de esto, pero con el punto que le estamos dando va a decir, ahora la película la veo de una manera diferente. Y no somos posers, o no somos así gente que nos está haciendo el interesante, que anda con la copita acá como el meme, ¿no? Que haciéndose el interesante con temas así, pero queremos darle un punto de vista diferente, darle otro ángulo a lo que la gente trae, que eso nos puede diferenciar y van a ver, se va a poner muy, muy fregón eso. ¿Ya tienes los comentarios? Ya, pero estabas tan apasionado ahí dando el discurso. Ese Pues es que tanta semana monólogo, que no Que está. no lo quise interrumpir, ¿no? Pues Y cuéntanos, Pati, ¿qué nos dice la gente? Pedro Sola, yo soy el Pedro Sola de este programa, voy a defender ese punto. Pues bueno, en este programa que hicimos de los antivacunas, pues acá el amigo que nos dio el favor de vernos hasta de comentar, Roberto Sin Más, que hasta tuvo 2 likes en su comentario, dice, nada de antivacunas, solo es gente que está en contra de la imposición forzosa de una sustancia experimental de la que nadie se hace responsable. Y vosotros, refiriéndose exactamente a nosotros, para los que no, en los medios son los responsables de esta atrocidad de muertes y espera que lo paguemos bien caro. ¿Qué le puedes decir, Sergio? No, pues, que pues afortunadamente nosotros fuimos testigos de este virus. De hecho, uno de nuestros compañeros él tuvo COVID, así que no podemos pasar por alto que este virus es real y que de cierta forma, cierto o no, la vacuna que estén implementando es, creo que una medida que necesitamos tomar los seres humanos, porque al final de cuentas es como parte de un deber, ¿no? De un deber como humano, creo, tal vez de esa manera poder respetar la vida de los demás y respetar la nuestra, porque pues hasta el día de hoy yo sí me puse la vacuna, estoy vacunado, de cierta manera puedo andar con más confianza, ¿no? Y te digo, de hecho, de nuestro compañero Luis, él sufrió el COVID en viva piel, así que él sabe los estragos y realmente él sabe bien que esto es real, ¿no? Y que si nos descuidamos ante esa situación, y pues es una responsabilidad de nuestra parte, ¿no? Como fomentar un poco pues la ignorancia también, ¿no? De ciertas cuestiones, y más en este caso que es un virus que está matando a millones de personas, ¿no? Millones de personas. Le puedo decir a esa gente que seguro ha de ser de esa gente que piensa que vivimos mejor, ahí va. Esa gente ha de ser de la que piensa que es, ha de ser terraplanista, de pensar en varias cosillas ahí que ve de teorías de conspiración. Estoy seguro que también esa gente es la típica que se mete lo que sea, es decir, cualquier bebida alcohólica, hasta adulterada, si se mete eso,
por Dios, que no se quiera vacunar, que porque no sabe qué le van a meter. Creo que es doble moral, ¿no? El virus existe, el virus es real, gente cercana lo ha tenido, nuestro amigo Luis lo ha tenido, es real, 100% confirmado, pero sabes que hoy en día abundan en las redes sociales teorías de conspiración de que no es real, te están engañando, que las antenas 5G lo transmiten, cuando ya todo eso ya está, híjole, ya lo han desmentido millones y millones de veces científicos, personas, expertos, no expertos, creyentes, y bueno, los que no eran creyentes ahora ya son creyentes, y no porque le hayan lavado el cerebro, sino porque realmente ya le pasó a su familia, ya se contagió su familia, y si se vacunaron, pues realmente quizá ya no estuvieron tan graves, ¿no? Quizá ya la salvaron de irse al hospital, quizá ya ahora sí les dio una fuerte gripa, les dio bastante la gripa, pero la salvaron de no irse al otro mundo. ¿Tú, Luis? ¿Y cómo sabes que hay otro mundo, Estoy igual que ellos, no sé, quizá sí, quizá no. Otra dimensión. Estás imponiendo tu cultura. No. Bueno, pues querido ahora. Roberto. No. Antes es válido, que pregunten, para eso sí existe el debate. Es bueno conocer lo que piensa la demás gente para retroalimentarnos, debatir, estamos a favor o en contra. Es bueno este tipo de interacción. Exactamente. Es un espacio libre, todos pueden comentar, todos pueden debatir. Sí, exactamente, por eso estamos dando pues su derecho de réplica, ¿no? Y bueno, amigo Roberto, como ya dijeron mis compañeros, a mí me dio. La verdad es que la pandemia, pues sí me dio en lo más duro. Yo ya perdí 2 familiares de 2 lados de mi familia. Te puedo decir que de un lado de mi familia, el familiar que murió, no creía en la vacuna. Fueron, la llevaron. Híjole, es una historia de terror donde todo el pueblo se puso de acuerdo en no ponerse la vacuna. Se dio la enfermedad por allá, esta persona murió. ¿Y qué te digo? No hay nada que te pueda decir para cambiar, al punto de que cuando murió las personas nos decían, no, es que ya tenía problemas de antes, no, es que le dio otra cosa, no, es que lo picó un mosquito y le dio chikungunya, ya, o sea, es difícil, es tu forma de pensar, no puedo decir que la respeto porque causa mucho daño y afecta muchas vidas. Y híjole, del otro lado, por el lado de mi madre, una tía que, bueno, comenté aquí que la perdí, me duele todavía mucho, a pesar de que ya tiene meses de que se fue, y cómo me gustaría que a lo mejor la vacuna que tú rechazas debería tocar a ella. Pero así es, amigos, es su decisión, y pues bueno, nada más que decir en este tema, ¿no? Y bueno, pasando a otro, este es uno donde hablamos sobre un tema que le apasiona mucho a mis compañeros, la corrupción en el deporte, ¿no? Y el buen compañero, bueno, que nos ve y que le agradecemos el que nos comentara, Carlos Castro nos comenta a Guevara, aquí pone un insulto que no voy a repetir, logró competir contra mujeres y por su destacada participación recibió un cargo político, pero ni crean que eso le hace justicia al deporte. Y bueno, es que sí hay muchos insultos hacia su persona, incluso hacia su sexualidad, y bueno, al final, si alguien no está de acuerdo, pues lamenta, ¿no? Bueno, no sé qué quieran comentar al respecto. ¿Tú, Sergio? Edgar es el bueno. Edgar es el bueno. Ya lo hablamos en ese episodio, digo, la corrupción ahí está. Todo lo que se está investigando está bien respaldado ahorita por el gobierno, por el presidente. Es como, no sé si leyeron, que también por ahí va la cosa, y lo voy a decir así porque va casi unido, es casi lo mismo. En el periódico, en el Universal, salió una columna, por ejemplo, de que Gatell ya quería renunciar y no lo ha dejado Obrador porque sería un fracaso para su gobierno. Darían como que la imagen de decir que fracasó en la pandemia, en la lucha por la pandemia, en el control de la pandemia. Entonces pasaría algo similar en el deporte. Al quitar ahorita a Ana Guevara, le estarías dando
la razón a todos los que están golpeando a Ana Guevara, a todos los que le están diciendo a Ana Guevara que es corrupta, que está haciendo lo que prometió acabar y que no está cumpliendo realmente su palabra de ayudar al deporte, ayudar al deportista, ¿no? Ahorita como para tratar de lavar su imagen este gobierno, ¿qué es lo que dijo? Bueno, quedaron muchos deportistas en cuarto lugar, pues apoyémoslos, démosle dinero, ¿no? Para que no se quejen los deportistas y para que vean que sí apoyamos, ¿no? Fomentamos el cuarto, quinto hasta el sexto lugar, ¿no? Les inventamos un premio. Les inventamos un premio. Y ahí está. Que claro, no es fácil quedar en cuarto lugar. No es fácil. Lucharon, como por ejemplo Alexa Moreno, mis respetos. Luchó, estuvo ahí, aunque hay mucho favoritismo a veces en el deporte. Y como es algo de apreciación, que es como los clavados. ¿Ahí me escuchan? Es que se me trabó a mí. ¿Sí? Sí. Ah, ahí va. Entonces, por lo regular siempre hay mucho favoritismo. Y así va a ser hasta que alguien de la delegación mexicana pertenezca o entre al comité, bueno, de juez, todo eso, entonces ahí puede cambiar mucho la cosa. Y es lógico, México, por ejemplo, en gimnasia, pues no es potencia, no tiene nivel, hasta que llegó Alexa Moreno y empezó a hacer las cosas bien, y gracias a ella, ya voltearon a ver a nivel internacional lo que está haciendo México en la gimnasia, y eso es un plus, ¿no? Ahí sí dices, bueno, se merece que realmente sí la apoyen, ¿no? Incluso ella dijo que nunca la apoyaron, ella tuvo que pagarse todo para poder entrenar, pues imagínate, todo lo que ganó de patrocinios, de Nike, de todos los que son sus patrocinadores, gastó para poder entrenar, ¿no? Porque el gobierno no se lo iba a dar. Y es como siempre ha pasado. Gana el deportista, se levantan el cuello, de que, nosotros apoyamos. En nuestro sexenio, nuestro gobierno, todo se hizo bien. Y ahí es como lo platicamos en la otra vez. ¿Tú, Sergio? Pues sí, creo que esta parte del favoritismo todos sabemos que se ha manejado siempre así la historia política, la historia social, en todos lados del país se ha manejado de esta forma, ¿no? Creo que muy pocos se llevan el mérito de una buena labor, ¿no? O que tengan un recorrido pues limpio en la historia, ¿no? Ahí está un ejemplo de que siempre están ahí por algún favoritismo y cuando están ahí al final no tienen la preparación suficiente para poder ocupar el cargo. También creo que eso es importante, ¿no? Además de representar de cierta manera la disciplina deportiva, también creo que para cumplir la función o el cargo en el que está Ana Gabriela es como las bases y conocido por suficiente, ¿no? Porque me ha tocado, o en alguna vez me tocó ser testigo también de deportistas que querían estar dentro de la Cámara de Diputados, o ya sabes que tienen un cargo ahí dentro de la política, pero muchos de ellos, en este caso las personas que nos acaban de conocer, no tenían ni una preparación en ninguna de estos casos política, ¿no? Así que es como adentrarlos a un mundo totalmente distinto, ¿no? En el que están preparados, ¿no? Y sin ningún contexto real, ¿no? Los meten como a la pecera, ¿no? A ver, ahora sí, traten de sobrevivir en medio de todos estos tiburones, ¿no? Entonces hay muchas inexperiencias y a veces, pues por desgracia, algunos llegan a ser pues corruptos, ¿no? Algunos llegan a hacer pues otras cosas con el fin de mantenerse dentro del mismo cargo, el mismo nivel, ¿no? Porque pues de cierta forma es difícil llegar, ¿no? Difícil llegar a la posición en la que están y llegan, como les comento, sin una preparación, así que pues lo que hacen ellos es tratar de mantenerse ahí a todo nivel y actuar en torno a lo que el superior diga, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos a quién nos referimos, ¿no? En este caso, pues simplemente... Dilo sin miedo. Pues ver la condición, porque esta es una... Sí. Porque esta es una condición histórica, ¿no? En el caso del deporte del país, ¿no? En el que, pues, el único apoyo que contamos creo que es de nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, nuestras familias, ¿no? Los deportistas, ellos mismos son los que están buscando la manera, ¿no? Los mismos amigos, o sea, los mismos círculos de ellos sociales son los que, pues, muchos han logrado mantener, ¿no? Para
ahí está el caso, no recuerdo el nombre de este maratonista mexicano que fue este año a los Olímpicos, y su historia de vida era de que él pedía dinero en los camiones, y pues después de eso pasó a ser maratonista, ¿no? Ella vive de esa situación del deporte, pero sí vemos muchos casos, ¿no? Entonces me refiero al punto principal es de que pues sí llegan sin preparación a cargos políticos en el cual no tienen idea, y para mantenerse pues tienen que ocupar o hacer actos de corrupción, ¿no? O seguir simplemente las instrucciones que pues sí, el señor presidente les dé, ¿no? A hacer, ¿no? Para que pues puedan conservar ese cargo. Esa es mi perspectiva, eso es lo que yo veo, ¿no? Tal vez me puedo equivocar, pero a través de la historia, como he visto, se repite con todo el tiempo. Y es algo que es cierto, ¿eh? O sea, si no es entre nosotros, o sea, entre los mexicanos, o entre la gente de esta sociedad, y el gobierno se tarda en hacerlo, en apoyarnos, y lo hemos visto en desastres naturales, en el terremoto, en el 85, en el 2017, el ejército, el gobierno se tardó en actuar. ¿Qué pasó? La misma gente fue la que dijo, vamos a rescatarnos entre nosotros, vamos a ayudarnos, ¿no? Y ahí ves a la gente rescatando a la gente de los escombros, ahí ves a la gente ayudando, haciendo comida para los que están rescatando a la gente, ¿no? Y ya después de tantas horas llega ya el ejército, llega el gobierno para la foto, para el video, para el noticiero, y es ahí cuando vemos que si el gobierno no nos apoya, pues hay que apoyarnos entre nosotros, ¿no? De cierta manera me hace pensar que a veces retiran los mismos apoyos, ¿no? Porque saben que de todos modos existe un apoyo externo, ¿no? Que no es gubernamental y que de todos modos puede subsistir, ¿no? El deporte en este caso, ¿no? Sin que tenga un apoyo del gobierno, ¿no? Sin que el gobierno les diga, ok, ahí te va este presupuesto para ti, ¿no? Porque pues realmente saben que asociaciones externas, ¿no? Las mismas familiares, las mismas personas van a apoyar lo que puedan al deportista, ¿no? Y es como decir, ok, no vamos a darles este dinero, nos los ahorramos, mejor invertimos en un Tren Maya, ¿no? O en un nuevo aeropuerto, o en algo nuevo, ¿no? Y eso lo pienso, ¿no? Así nada más trato de agarrar, ¿no? De que pues mejor no retiremos estos apoyos, y porque al final de cuentas pues existen asociaciones que los van a sacar a flote, ¿no? A eso también con la ciencia. Y bueno, con eso concluimos los comentarios del público, y pues la verdad es que en este tema ustedes le saben más. En mi opinión es que por desgracia, los Juegos Olímpicos siguen atrapados pues en la cuestión del juego político, y mientras pues sigan dependiendo de esa matriz, por no decir otra cosa, haber una independencia que realmente fuera pues, de otra forma, donde viniera el financiamiento, pero pues, como es una competencia entre estados, la cosa está atrapada, ¿no? Bien, Edgar mencionó en ese programa que es necesario meter expertos que sepan del tema. O sea, si bien hay que gastar, pero también hay que gastar bien. Entonces esa sería la conclusión. Muchas gracias a todos por comentar. Nuevamente agradecerles que se hayan suscrito. Pues ya saben, ¿no? A recomendarnos, o a quitarle a las tías o a los papás el celular, y suscríbanos. Hacemos tareas para niños de primaria, secundaria y preparatoria. Y cambiándoles un poquito el tema ahora, es mes patrio, tiempos en el que se quiere cambiar la historia real de México, quieren modernizarla, quieren hacerle creer al pueblo mexicano que sucedió de otra forma, bla bla bla, con tal de que ya, por ejemplo, ya vemos que quitaron estatuas de Colón, y bueno, no es nuevo, ¿no? Ya ha pasado en Estados Unidos, ya ha pasado en Venezuela, en otros países. Para ustedes, ¿qué es ser mexicano? ¿Qué los identifica para ser mexicanos? ¿Qué nos identifica para ser mexicanos? Pues creo que primero haber nacido en ese territorio, ¿no? haber nacido en el territorio pues, mexicano, eso ya en un principio nos convierte en mexicanos. Después tratar de adquirir todas las costumbres, ¿no? Y tradiciones de la nación, también eso nos convierte en mexicanos, ¿no? Actuar de cierta manera y desarrollarnos en el tejido social, pues también nos convierte en mexicanos, ¿no? O sea, ir a comportarnos, no sé, de otra manera, o comportarnos aquí en nuestro país, ¿no? En el país donde nacimos con otras costumbres, creo que no podríamos considerarnos mexicanos, ¿no? Debemos de saber que, pues en sí la historia
¿no? Como te digo, el hecho de haber nacido aquí y adaptarnos a todas estas costumbres que pues de hecho cuando nacimos ya estaban y cuando nacieron nuestros abuelos ya estaban y nuestros bisabuelos ya estaban, y son cosas que se han ido conservando desde hace muchos años, muchas generaciones atrás, y que pocas de ellas se han cambiado, pero esto es otra historia, ¿no? Creo que eso es lo que nos caracteriza como mexicanos, ¿no? O sea, no estar buscando si el equipo de fútbol, creo, ¿no? Que si el equipo de fútbol o que si, no sé, no. Creo que lo que nos identifica es que compartimos pues ese territorio, ¿no? Compartimos costumbres y, como les dije, compartimos ese tipo de asociación y relación social, ¿no? Que es lo importante. Y pues yo no puedo avergonzarme, yo sí estoy orgulloso de poder contar esas historias, ¿no? De poder vivir esas experiencias que pues a lo mejor muchas se comparan con otras ciudades, ¿no? Con otro tipo de ambientes muy parecidos al de México, pero sí la historia o las experiencias de nacer en ese país son totalmente diferentes, ¿no? O sea, tampoco hubiera querido nacer en Afganistán, ¿no? En esa situación, en ese momento, creo que no sería conveniente, ¿no? Que yo estoy orgulloso de haber nacido aquí y de cierta forma poder conocer el territorio mexicano, ¿no? El territorio mexicano muy padre, es muy bonito en todos los aspectos, ¿no? Como las montañas, ¿no? Todo lo que corresponde a México es muy bello, se lo saben apreciar, y eso es también como algo que debemos de valorar, ¿no? Y tener en cuenta. Para ti, Luis. Híjole, la verdad es que esa es una pregunta que me haría sacar todas mis revistas, bueno, ustedes saben que no saque las revistas Playboy, ¿no? ¿eh? No, del tema de México, ¿no? Es un tema, híjole, que han tratado de resumir tantos otros. Digo, hoy tenemos a Octavio Paz con El laberinto de la soledad y otros autores, pero si bien territorio podría ser pero eso no nos explica a veces cómo, a pesar, un fenómeno social muy increíble es como mucho mexicano que termina naciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, sigue conservando sus raíces, ¿no? Si bien a veces se la adapta con la cultura norteamericana, sigue pesando, ¿no? Se siguen celebrando y hay esas conexiones y diferencias, o sea, es todo un fenómeno bien, bien complejo, ¿no? Y bueno, también en lo social, por ejemplo, algo que se notó mucho, sobre todo en este país con la pandemia, fue el encierro, ¿no? El mexicano no es un pueblo que se guarda, es un pueblo que está afuera, que le gusta salir, convivir, pues qué será las fiestas patrias, que es salir y festejar con otros mexicanos, pues un año más de este país, ¿no? Que está de la fregada, que hay violencia, que estamos solos, solo con nuestra familia o con nuestros amigos o conocidos, pero pues aún así, pues una excusa para celebrar, ¿no? El Día de Muertos, que es tratar de volvernos a conectar con nuestros seres del pasado, ¿no? Esa conexión con el abuelo, o a veces está hasta el tatarabuelo ahí en la ofrenda, ¿no? Esa conexión, pues, metafísica incluso, que le gusta al mexicano, pues no sé, de hecho, el simple hecho de que vas a una taquería, ya rectifica la persona, vas a un taxi y pues te hace a veces la plática. El mexicano es muy ameno, es muy cercano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A diferencia de, pues no sé, el japonés, que es más frío, es más serio, más cerrado, más, pues desconfiado, ¿no? Hasta cierto punto. Y acá es un poco más la cháchara, ¿no? A veces, ¿qué pasa aquí en México con nosotros los hombres? Cuando te cae alguien mal, ¿qué pasa? Pues que son unos, no puedo decir la palabra, pero unos golpes y ya, terminas ya, se quita esa tensión y ya, es otra convivencia, ¿no? Pues la cultura a veces, muchos dicen que es patriarcal, pero a veces es matriarcal, ¿no? A veces también, ¿no? Es muy curioso, ¿no? El que nos gusta ser osados, pero al mismo tiempo, retacados, no sé si me entiendan, que a veces, o sea, somos muy habladores y a la hora no, ¿no? O sea, son cosas, pues, y por eso a veces hasta siento que estamos, como lo dijo bien Sergio, ¿no? Que en el programa políticamente estamos bien representados, ¿no? O sea, nos gusta hablar, nos gusta lucirnos, nos gusta sentirnos orgullosos por nuestras raíces, si bien todavía está debatible muchas cosas, ¿no?
por ejemplo, las raíces indígenas las tenemos, todos podemos considerarnos herederos de esa herencia o no. Hay quienes se sienten los herederos de España, hay quien que siente pues este conjunto de, híjole, es que no quiero decir la palabra raza, pero de naciones. Hay gente que viene de japoneses, de chinos, de franceses que se quedaron de aquella guerra con Francia, de estadounidenses que también se quedaron con la guerra de Estados Unidos, pero al final terminan quedándose, terminan amando pues muchas veces el territorio mexicano, que también ha quedado pues ya sobrepasado, ¿no? Porque a veces también la mujer mexicana ha sido un ícono de nuestra historia. Muchas mujeres han logrado cosas más allá de los personajes de siempre. Nuestra historia selectivamente, como tú bien dices, tenemos un gobierno que la quiere revisar, pero pues a su manera. Pues no nos sorprenda que si en algún momento llega su espejo o todo su ante contrario, así como hoy queremos gritar viva Tenochtitlan, pues que no haya quejas cuando en el próximo sexenio oigamos viva Iturbide, ¿no? Es válido porque parece que ya esta revisión es válida. Y pues sí, el ser mexicano, yo creo que es ser alegre, tener el espíritu festivo, o sea, creo que es algo común, que se veía sobre todo cuando estudiábamos, a ver si se va a armar, ¿no? O nuestras típicas frases, aquí espantan, cosas así, ¿no? Nuestras leyendas que también hablan mucho de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser, y pues también, aunque me duele decirlo, nuestra propia, a veces que somos muy cerrados a ciertas cosas. Entonces, el mexicano es fiestero, cerrado, pero amigable. Yo creo que eso es algo que se ve incluso más allá de las fronteras, ¿no? Eso que dices del mexicano muy fiestero, muy festivo, creo que de cierta forma es como para esconder, ¿no? ese sufrimiento que tenemos, porque también es como ocultar que hay un factor social, hay un factor que les afecta al mexicano, ¿no? Que sabemos que pues es irreparable, ¿no? Y lo vemos todos los días en nuestro entorno social, o sea, lo vemos en todos lados, que, o sea, hay cosas en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro tejido que nunca van a cambiar, ¿no? Y que desafortunadamente son esas cosas que nos tienen, pues, limitados, ¿no? Limitados a poder, pues, concretar más aspiraciones. Y sin embargo, ante ese conocimiento, seguimos dándole el perfil bueno, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues ya está bien, no voy a lograr hacer esto, ¿no? Porque está fuera de mis capacidades, pero mientras tengo algo más para distraerme o para olvidar, ¿no? Esa frustración de no lograrlo, ¿no? Así que, pues mejor prendo la tele, o mejor espero que lleguen las fiestas de septiembre, ¿no? O ya viene Guadalupe Reyes, y pues me distraigo, o ya viene el Mundial, o ya viene esto, o sea, son cosas que nos mantienen, pues, divirtiéndonos, ¿no? Nos mantienen despejados, pero pues realmente por el otro lado es donde se están actuando, ¿no? Se están haciendo las cosas que pues nos tienen, pues, como les digo, sometidos, ¿no? Creo que también sometidos no es la palabra correcta, pero yo sí lo veo, ¿no? Nos tienen como, pues, ya en este borde de, pues, no pensar nada, conocernos, saber nuestra realidad, ¿no? Pero ocultarla, ¿no? Nuestra realidad está como oculta bajo una tela transparente, ¿no? Como de seda, que vemos la realidad, pero no queremos destaparla, ¿no? O sea, queremos dejarla ahí, que esté oculta, pero mientras me engaño pensando que todo va bien. Y también es como un aspecto que se analiza dentro del libro del laberinto de la soledad de Octavio Paz, que siempre me gusta mencionarlo, ¿no? Este perfil del mexicano que, pues sí, viene arraigado de su historia, viene sufriendo de su historia, viene herido de su historia, ¿no? La historia de la conquista, ¿no? En la cual tanto nos han mostrado, ¿no? Pues sabemos que en realidad la historia la escriben quienes ganan, ¿no? O sea, la historia la escriben quienes ganan, nunca la escriben los que pierden, y nos están contando nada más una verdad, ¿no? No nos quieren decir o la otra parte de la historia, así que
pues la única responsabilidad es nuestra para querer saber lo que ocurre en nuestro país, ¿no? En el país México. Y sí son cosas que pues en un momento nos enseñan en la primaria, ¿no? Nos enseñan de dónde, a qué se refieren con la independencia. A veces, pues uno de niño no tiene tanto interés, ¿no? De conocer ese tipo de historias, ¿no? Prefiere mejor estar en otras cosas, y ya sabes que si uno de niño sabe que ya viene el 15 de septiembre del 16, ahí está el desfile militar, ¿no? Y estamos esperando que pasen los aviones en la Ciudad de México, que pasen volando los aviones para ver todo el armamento que tiene el ejército y todo, ¿no? O sea, uno está esperando ese momento, ¿no? Y después viene ya el Día de Muertos, y ya desde ahí comienza el año, ¿no? Festivo, ¿no? Ya comienza otra vez las fiestas, porque también venimos dejando un país que, bueno, pues nos tiene que distraer. Les digo, hemos pasado por temblores, ahorita el temblor de la ciudad, en Acapulco, todos los daños que dejó en Acapulco, ¿no? Los huracanes ahorita, así que pues, hay muchas cosas más importantes, creo que andar buscando la fiesta. ¿Y qué pasa si el día de mañana les digo que todo eso, olvídenlo, ya no? Se va a hacer lo que yo digo, y como la historia, voy a recrear yo la historia a mi conveniencia. Todo lo que tú conocías ya desapareció, ya, no le hagas caso. Lo que yo voy a hacer es la auténtica verdad, y lo que voy a decir es nada más y nada más que la ley de Dios. ¿Qué pasaría ahí si yo te digo el día de mañana que ya no se va a hablar, por ejemplo, ya no se va a hablar de Cristóbal Colón? Lo de Cristóbal Colón fue un invento, y por eso debemos de quitar todo. ¡Pum! ¿Qué piensan ustedes de esto, que quieren cambiar pues la historia radicalmente, ¿no? Ya bien lo dijiste, Sergio, ya bien lo dijiste, que por ejemplo los que ganan son los que escriben la historia, es real, ¿no? Pero ¿por qué cambiar prácticamente la versión pues, que sí nos implementaron, así nos educaron y así la conocemos, pero si realmente así pasó? Nos quieren decir que realmente pues, no, así no sucedió. No sé si ya los enredé. No, sí, pues no sé si quieren empezar. No, es interesante porque pues, al final de cuentas, de hecho, los investigadores, los historiadores van escribiendo la historia conforme la van descubriendo, ¿no? Y tal vez estamos basados en una historia que iban descubriendo un momento, nos las iban narrando, como la iban interpretando y la iban descubriendo, o sea, entendiendo, ¿no? Tampoco estamos hablando de jeroglíficos ni nada, ¿no? Simplemente es una historia que, ¿cuántos años? 200, 100 y 200 años, ¿no? Que es muy reciente, así que, pues, creo que sí debe de haber un poco más de investigación en la historia. Te digo, van descubriendo cosas que no estaban antes, pues, digamos, a la luz. Uh-huh. Y ahorita pues se van interpretando debido a nuevas investigaciones, nuevos estudios. Se van descubriendo que tal vez no decía esto, o no se refería a esto, este escrito, no se refería a esto, esta acción, ¿no? Se refería a otro conflicto, ¿no? Tal vez sí, Colón no llegó primero aquí a América, ¿no? Tal vez Colón no llegó ya se habla ahora también de los chinos, ¿no? Que fueron los primeros que llegaron, y que hay hasta ciertos... Sí. De hecho, hay varios libros ahí interesantes sobre China, de que llega a América y tiene, o sea, pues sí tiene cierta credibilidad, ¿no? También, o sea, creo que en esta cuestión de imperios y de exploraciones, creo que sí pudo haber ocurrido, ¿no? O sea, te digo, son muchos descubrimientos que se han ido dando en torno a lecturas, en torno a investigaciones, pero que entonces, obviamente sí podríamos decir... cambiado la historia. Pero entonces sí podríamos decir que se puede reescribir la historia y hacerla a como creemos. O sea, reescribirla y hacerla como creemos, no creo que tanto así. Yo creo que más reescribirla si en dado caso se descubre o se encuentran los argumentos y las pruebas de que eso no ocurrió, ¿no? Si realmente eso no ocurrió, ¿no? Y sí puede ser la reescritura y pues cambiar la historia, ¿no? O sea, mostrar, oye, ¿sabes qué pasó esto realmente, no? Estaban estos escritos, estaban estas pruebas, pero pues al final no fueron reales, ¿no? Porque se referían a otra cosa, y la real historia es esta. Pero para demostrarlo y llevarlo a cabo, creo que debe de pasar
pues por muchas instancias. Y lo que tú dices de hacer lo que, digamos, si el papá gobierno quiere hacerlo así de la noche a la mañana, me recordaste a lo que pasó o lo que pasa, digo, ahorita porque también lo estamos viviendo y es un tema reciente, lo de Afganistán y los talibanes, ¿no? La destrucción de los monjes en las montañas, y la destrucción de toda la historia, o sea, borrar toda la historia de un país es como matar su identidad y crear una basada en estos principios religiosos, ¿no? Que es el Corán y el Islam. Así que, pues de cierta forma está muy, muy complejo, ¿no? Y hacerlo es llegar así como a un límite radical, ¿no? O sea, tratar de cambiar la historia a tal punto de que ya, o sea, hacerte olvidar de lo que tú sabías es mentira. Y es como darte como los Men in Black, ¿no? Con la máquina, sí, que te borra la memoria y va de nuevo, ¿no? O sea, ¿qué estaba jugando? ¿Qué? No, Game Over, pero se revuelven a aparecer en el mismo lugar, estamos extinguidas ya. ¿Tú, Luis? Pues te diría que ni serías el primero ni el último que lo ha intentado, sobre todo en la historia de México. Pues recordemos que bueno, no sé qué tanto me fuera hay que irse para atrás, pero el ejemplo más exacto que puedo atribuir y quizá el más radical es el de Calles, ¿no? Cuando quiso imponer la educación 100% laica, exclusiva del Estado, cuando hizo las jornadas de los maestros para tratar de incluir esa visión de Estado, tratar de erradicar pues la visión religiosa de los mexicanos, el conflicto con la iglesia, prohibir la iglesia para formar la propia iglesia mexicana, hacer que las monjas y los padres no usaran sus pues las vestimentas, que hoy ya es normal, ¿no? Que no las usen, pero en ese entonces era como lo más loco, y pues era este conflicto que desembocó en la guerra cristera, ¿no? Al punto que está la frase, ¿no? Lo que empezó Juárez lo acabó Calles, ¿no? Está pues prácticamente pues Porfirio Díaz, ¿no? Que trató de pues a su mala manera tratar de ubicar a los indígenas al modelo que había creado, ¿no? Muchos coinciden, hasta el propio Lorenzo Meyer, que México nació en el porfiriato, ¿no? Ahí es cuando realmente nace México. Pues él pues era un indígena que había sido presidente, y en su razón de que pues este era el camino, trató de adaptar a todos los indígenas al modelo, y que trajo mucha sangre también. Y ahí está el caso de Tomochic, ¿no? Que es un caso pues muy emblemático, donde pues también tenía que ver con religión, tenía que ver con tierras, tenía que ver con eliminar los usos y costumbres, y pues se intenta, pero pues también tampoco hay que creer que la gente se va a rendir, ¿no? Y lo mismo pasa aquí con el ejemplo que estás dando. Se intenta, lógicamente, como ellos ganaron una elección, que hicieron Fox y Calderón cuando llegaron, quitaron de los estudios la educación cívica, y también ayudaron a detener mucho el proceso de educación sexual en las escuelas, sobre todo en el norte, ¿no? Que era algo que se estaba implementando. Entonces, pues por desgracia, así como bien mencionábamos que el deporte olímpico está encerrado por la ideología, pues la educación y la revisión histórica también. Uno no puede, por ejemplo, un tabú que hay en la historia de México es hablar de Pancho Villa. Pancho Villa no podemos decir que fue un genocida, que practicó el asesinato de muchos chinos, ¿no? El famoso genocidio chino, que los encerraban en hornos, y pues casos como ese son las razones por las cuales a veces es muy difícil, ¿no? Ha habido personas que lo han intentado, y la misma familia, que como todavía recibe dinero público por el personaje que fue, pues te revienta cualquier tipo de debate. También, sinceramente, hay mucho antropólogo que vive del mito de los mexicas, y pues hasta el cansancio a otros investigadores han dicho que no hay ninguna conexión que tengamos con el pueblo. Al pueblo lo extinguieron, sus códices, su cultura, todo eso realmente no existe. O sea, hay de los mayas, hay de las caltecas y de otras culturas, porque de alguna forma fueron los vencedores, los aliados, se conservan, pero de los mexicas pues no hay nada más que el nombre. Pero pues, como bien dice Sergio, sí debe haber un debate, pero pues el problema es que como está atado a temas gubernamentales, de ahí se jala, pues es difícil, ¿no? Porque
digamos, hasta en el fútbol, ¿no? El fútbol azteca, ¿no? Así nos lo venden, ¿no? Entonces, por eso yo creo que más que un territorio o más que pues, las regiones, pues es la forma de ser de los mexicanos, ¿no? O sea, hasta ahora, a la que se mía, veo esta pasión que bien dice Sergio por las fiestas, viva en todos lados, y si bien es un disfraz, pues es parte, ¿no? Bien decían que si hay un género que en México lo define bien, es la tragicomedia, ¿no? Es muy chistoso esta escena de Pedro Infante donde lloraba y reía, ¿no? Y que prácticamente ese es México, ¿no? O sea, esta tristeza alegre que tenemos, ¿no? El Día de Muertos celebramos la muerte, la independencia celebramos pues la independencia, pero pues aún con dependencias en otras cosas, ¿no? O sea, ese debate eterno de que somos independientes, de que somos libres, ¿no? Que no nada más es de aquí, pero es esta ambivalencia, ¿no? Mientras los mexicanos en Estados Unidos celebran el 5 de mayo, ¿no? Una celebración, pues que aquí no pesa tanto, ¿no? El 14 de febrero, acá también es una festividad que nos recordamos. Pues yo no sé si ustedes sepan, pero el Día de la Virgen es un día gubernamental, no religioso. A eso iba. Ya es curioso porque sabemos, y ya el mismo presidente ya lo dijo, él es cristiano, no es católico, es cristiano. Uh-huh. Y yo lo escuché en el metro porque venía platicando un niño con yo creo era su abuelito. Era su hijo. Puede ser un tío, puede ser, no sé, digo, o su papá, no lo sé. Yo le calculo al niño como 12 años. Uh-huh. Y él venía diciendo, bueno, si quieren cambiar la historia, y es algo que no han debatido, no se ha debatido, ¿qué onda con la religión? ¿Qué onda con la religión católica? Que fue impuesta. Aquí no se creía eso. Teníamos varios dioses, y dioses para todo, ¿no? Entonces, ¿por qué cambiar unas cosas sí y otras cosas no? La cuestión aquí es por lo que yo voy, por lo que yo pienso es, no se quieren meter en problemas con toda la gente, y menos con la Iglesia Católica. Es que ahí sí la historia no va a cambiar. ¿O crees que lleguen a cambiarla? Que digan no. Pues te voy a ser sincero, realmente el catolicismo se adaptó a las festividades que ya existían. Uh-huh. O sea, las posadas eran en lo que en ese entonces era la época de la cosecha. Ellos tenían esas festividades que era la cosecha y adaptaron, y hay muchas fiestas paganas, por decirlo así, refiriéndome a las culturas originarias, que se adaptaron con festival. Por ejemplo, estas famosas fiestas de Pueblo de Santos eran las fiestas de ciertas culturas indígenas que celebraban a algún dios. Por ejemplo, esto de el mito de San Judas, que se celebra la aparición de la Virgen. Dicen que se sustituyó en un inicio, porque pues, lógicamente es un mito armado, para sustituir lo que en ese entonces se celebraba a la diosa, se me fue el nombre, Tlatuy, es con C, pero se me fue el nombre, Cuatutle, no me acuerdo el nombre, pero es una entidad femenina, ¿no? Esta diosa. Entonces era un día en que se celebraba la cosecha y todo eso, y coincidía con el calendario y se inventó esta pues festividad. Entonces pues el catolicismo, porque por medio de la fuerza, por eso te digo, no sería ni la primera ni la última vez que alguien en el poder trata de imponer, pues como tú dices, su verdad, pero al final tiene que adaptarla a lo que ya existe. Pues la iglesia, si bien por un momento por la fuerza lo intentó, que bien sabemos que no se pudo, por eso también hay personajes, también se me fue el nombre de este fraile que defendió las culturas pues indígenas, que por ejemplo en Morelia son párrafos, híjole, ahora sí que muchos nombres, pero son muchos para dar, pero hubo que hacer consensos, ¿no? Que al final es lo que es la historia. Hubo que hacer consensos, hubo que respetar las costumbres en ese entonces, que yo creo que ya estamos en tiempos de revisar algunas costumbres, no quedarnos con esa desafortunada pues declaración de que la venta de niñas es algo que se tiene que respetar, cuando es algo que hay que revisar. Entonces pues es algo, quién sabe cómo se va a adaptar, porque algo que sí está pasando y no solo aquí en México, ¿no?
en Argentina, tanto en la propia Venezuela, Ecuador también tiene estas broncas que estás mencionando, ¿no? Y el propio Evo, ¿no? El propio Evo, que es un líder pues, indígena, también destacó por poner a pelear a grupos indígenas, ¿no? Luego hay matazones, se queman sus edificios, grupos sindicalistas de indígenas, y bueno, también su declaración de que, pues, legalizar el trabajo infantil, porque a él también le tocó el trabajo infantil. Entonces, están tratando de, como lo comentamos alguna vez, hacer esta especie de construcción de su verdad, para cómo nos van a educar, que pues ya lo vimos ahí en sus nuevos libros de texto, que pues ahora que volvieron a clases vamos a ver cómo implementan esta educación a los niños, que va a tardar, ¿no? O sea, las generaciones que ya, como bien dice Sergio, las generaciones que ya aprendieron quién es el cura Hidalgo, lo que ya aprendieron, que es como lo más chiquito, va a ser muy difícil que les cambien la idea, ¿no? Que les metan los nuevos héroes, la nueva identidad, la nueva... Porque incluso, algo, y eso sí es bien importante, y creo que a nosotros nos tocó, siempre que hablábamos de México y de la historia, tocamos la llegada de los asiáticos a México o América por el estrecho de Bering. Luego pasábamos a las culturas prehispánicas, conquista, un capítulo o 2, 3 páginas de la colonia, independencia. Exacto. La colonia es todo un pues da para un libro, pero eso no nos lo enseñan. ¿Por qué? Porque en la época colonial nos hablaba de eso, de que había que lógicamente es algo que el mexicano no le gusta, el consenso. O sea, en ese episodio de la colonia hubo un momento en donde el rey declara los dos Méxicos, que es también algo bien importante y es un problema que se sigue pegando hoy. El México de la Nueva España, donde estaban lógicamente los criollos, todo esto de la hispanidad y la mezcla de culturas, y bueno, de hijos, bueno, todo un rollo, ¿no? Ese árbol que había en esa época, y el México indígena, o sea, el propio rey de España reconocía el México indígena y decretaba las hoy muy fastidiosas, que Juárez se murió tratando de quitarlas, leyes de Indias. Que eran estas leyes de Indias, eran las leyes que les respetaban sus usos y costumbres. Por eso es que no se pueden quitar muchas de estas leyes que son muy retrógradas, porque tienen un reconocimiento real. Y por ejemplo, en algún momento, cuando llegó Fox, que esa fue otra cosa, él, en su populismo, porque siempre ha habido populismo, quería quitar la Secretaría de la Revolución Agraria, que era la de la repartición de tierras, porque decía, es que ya eso es algo del cardenismo, o sea, ya es inútil, o sea, hay que quitarlo. Pero cuando llega el poder, porque qué realidad tan fuerte es cuando llegas al poder y ves realmente el pedo que hay, no podía quitarla porque había todavía juicios de tierras entre indígenas y empresarios, pero donde los indígenas todavía tenían decretos reales con el sello de la corona española de esos tiempos. Y, lógicamente, en el derecho, esas cosas pesan. Entonces, a pesar de que un gobierno se saltó, o se pasó, como siempre, ¿no? Se pasó la ley por donde hizo y te vendió el terreno, ¿qué crees? Te saltaste un acuerdo y te tienes que devolver la tierra a este grupo indígena. Es toda una bronca, pero nos habla de un periodo que no hemos querido estudiar, que lógicamente es la de la colonia, porque lógicamente hay que ver que ese México indígena y ese México, el actual en el que vivimos, todavía existen y todavía cuesta coexistir. O sea, seguimos en este proceso de quererlos fusionar, cuando por desgracia este México indígena no quiere ser parte del México, pues en el que vivimos, ¿no? No quieren, pues son cerrados, ¿no? O sea, incluso a la hora de que hay un nuevo presidente, se hace como una ceremonia donde se le otorga como un cetro el líder de todos los pueblos indígenas. No sé si han llegado a ver que, o sea, así nos volamos después de Obrador, que tiene sus panes, ¿no? Encima, así, pero hay una también de Calderón, parece un pollo, o sea, porque está todo, o sea, como un traje blanco típico, así se ve muy chistoso en blanco, y también Peña Nieto tiene el suyo, y Fox tiene el suyo, porque este aspecto no se ha quitado, y de hecho estos grupos indígenas es a través del cetro es que le entregan autoridad al presidente, no se la reconocen,
una forma legal, o sea, solo a través de esta figura que hacen en esta ceremonia. O sea, todavía está, coincido con Sergio que estamos muy lejos de tener una buena conciencia histórica, porque pues es que la verdad la revolución, la independencia suenan románticas, pero hay otros aspectos que no nos damos cuenta. Por ejemplo, nada se habla de la revolución de Ayutla. Esa revolución es la que trajo pues una constitución, fue en la que llegaron Juárez y todos estos personajes que trajeron muchos cambios modernos en cuestión de ley, y que curiosamente el famoso orden y progreso era de Juárez, era libertad, orden y progreso. Y él se moría pues, por quitar estas famosas leyes de Indias, porque él quería, en su visión del México, que él quería que los indígenas fueran parte de México, ¿no? O sea, fueran parte de este México que se estaba construyendo. Quería que se adaptaran, quería que pues vieran que ser parte de la modernidad, pero pues está otro México, como bien te digo, pues no ha querido, y ha sido, y por eso es que también, como bien yo también entiendo que a la gente, como tú lo acabas de decir, le molesta pues, la presencia de la iglesia, y el problema es que quien ha sido este elemento conciliador entre esos dos Méxicos ha sido la iglesia. Por eso parte de México es también sus creencias, bueno, nada más estoy dando como el iceberg para que vean lo profundo que es este tema de la mexicanidad. Todo un gran tema. Ya para ir cerrando, entonces, ¿qué podemos esperar de este gobierno respecto a la historia de México? Pues creo que se están enfocando mucho en la historia del pasado, y la historia del presente es la que se está averiando más, ¿no? Lo que está ocurriendo ahorita dentro del país, creo que pues también va a dejar marcas históricas, y pues sí tiene importancia analizar y comprender el pasado, ¿no? Para obviamente entender por qué ciertas circunstancias o por qué ciertas situaciones se están llevando a cabo el día de hoy. Y pues es necesario comprender la historia, comprender el pasado, pero también no hay que quedarnos ahí. Creo que están ocurriendo cosas en el presente, ¿no? También de cierta forma no podemos estancarnos diciendo qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, si quién llegó, China o Colón, o no sabemos qué pasó, porque realmente pues es una historia pues de cierta manera, digamos, relativamente nueva o reciente, ¿no? O sea, analizándolo, y no es tanto vieja, ¿no? O sea, sí se puede reescribir la historia en muchas formas, se puede reescribir mientras se compruebe que sea real. Así pasa con la ciencia, y así ha pasado con muchas otras disciplinas, otras áreas. Digamos, en la ciencia a cada rato se cambia la historia porque ya se descubrió que el nuevo elemento químico que venía de Saturno, ¿no? Que una nueva teoría del Big Bang, ¿no? O sea, cada rato está cambiando esta historia, ¿no? Dentro de la ciencia. Y en el caso de la historia social, ¿no? Ya de las sociedades, pues reescribirla sería como decir, ok, o sea, todo esto era mentira. Es decir, como que todo esto realmente no ocurrió así. Es como tener a la gente dentro de una prisión, ¿no? Y al final pedirles disculpas porque pues no eran culpables. Es parecido, ¿no? Ok, esta es la historia que les muestro, pero al final pues ya no pasó así porque descubrimos que habían ocurrido otras circunstancias diferentes, ¿no? Y que tal vez benefician ahora más al país. El chiste, bueno, el punto al que voy es de que creo que más de que analizar la historia, si los teotihuacanos sí realmente venían de Marte o no, creo que es enfocarnos en las acciones del presente. O sea, la historia del pasado sí, o sea, está bien entender conceptos de independencia, revolución, libertad, ¿no? Pero comprenderlos bien, porque al final de cuentas no somos tan independientes como nos los plasman, ¿no? O sea, tenemos la historia y nos hacen creer que tenemos esa independencia, pero al final de cuentas la verdadera independencia no la tenemos porque seguimos atados en espera a que papá gobierno nos solucione los problemas, ¿no? También estamos dependiendo de que él nos ve. Por ejemplo, lo que pasó en el Cerro de Chiquihuite, digo, no, o sea, es una tragedia fuerte, pero de cierta forma
la gente, o sea, por esta necesidad de ocupar un espacio donde vivir, muchas personas, muchas sociedades construyen en áreas que tal vez no están diseñadas o no están preparadas para contener ciertos riesgos, ¿no? Para poder enfrentarse a ciertas situaciones, a ciertos momentos, ¿no? Que pueden ocurrir. Y en este caso, un deslave en un cerro donde construyes, ¿no? Cientos, miles de casas, en un cerro que obviamente el suelo es inestable. Digo, no soy experto, pero simplemente se ve, ¿no? Que la naturaleza actúa de esa manera. Entonces, pues la gente también lo hace ahí arriesgando sus vidas, aún que el gobierno, digamos, de cierta manera les diga que no está bien que lo haga, pero la gente por esa necesidad de hacerlo, pues construyen, esas las consecuencias. Al final la gente le exige al gobierno, ¿no? Que los apoyen cuando tal vez pues ni siquiera estaban aptos para vivir en esa área. O sea, de cierta forma no los culpo, porque les digo, todos tenemos la necesidad de vivienda, ¿no? Es un derecho, pero sí, ya como ir en este punto de que, ok, si sabemos que eso va a ocurrir, pero violamos la ley o nos pasamos todo por el arco del triunfo y construimos ahí, ¿no? Y al final esa es la consecuencia y al final pido la ayuda. Creo que estamos actuando de una manera irracional, ¿no? O sea, hay que actuar consciente. Digo, es una tragedia que, pues, lamentablemente, pues, costó vidas, ¿no? Y eso no debe ocurrir. Debemos de estar preparados y debemos de estar conscientes de que nuestros actos, pues, tienen consecuencias y no todo el tiempo el papá gobierno nos está ayudando, ¿no? Ese es el punto. Oye, Luis, cómpranos pan, ¿o qué era? ¿Cómo? Pan, ¿no? Es que no escuchaste, sonó la bocina como del pan. Ah, ¿era del pan? Sí, ¿Panadero con el pan? Ya, es un panadero bastante nocturno, ¿eh? ¿Quién sabe qué tipo Bueno, el punto es de que la historia que más importante es de que la que se está escribiendo ahora, ¿no? Todo esto que está pasando en el país es lo que va a quedar en los libros plasmados para el futuro, no tanto la que ya se escribió, la que ya se hizo. O sea, nada más, de cierta forma, pues ahí está representando, ¿no? Y nosotros estamos actuando en esta nueva realidad. Pues ahí está el tema de hoy. Hablamos de un poquito de qué es ser mexicano, un poco de la historia de México, ya que estamos en el mes patrio. Luis, Sergio, Luis, muchísimas gracias por estar en otro episodio aquí de Demente Vlogs. Y ya, vamos a ser ya más constantes. Ya pasaron las vacaciones. Semana a semana podrán disfrutar de nuevos episodios, nuevos capítulos. Estaremos hablando, pues, de lo que esté pasando en la semana, de lo que esté pasando en la sociedad, los temas virales. Y como les dijimos, habrá de vez en cuando programas especiales como debatir de ciertas cosas de una película, cuestiones filosóficas, que aquí se van a decir están bien fumados, están bien viajados, no sé ni por qué los estoy viendo, pero qué bien. También comenten ahí en los comentarios, que les gustaría que tocáramos también, están partes. Exacto, suscríbanse, compártenlo, como ya lo dijo Luis, hasta su abuelita o bisabuelita, quítenle el celular, suscríbanse, bajen la aplicación de YouTube si no lo tiene, suscríbanse, déjenos su like, y pues nada, a disfrutar de el pozole, los chiles en nogada, las enchiladas, la pancita, cualquier platillo mexicano que quieran, hasta unos huevitos si quieren, pero pásenla bien, disfrútenla con sus seres queridos. Quieren ver el grito, vean el grito, o vean también están los partidos ahorita ahí de fútbol, la Conca Champions, la Leagues Cup, ahí hay variedad para disfrutar esta noche mexicana. Oye, diviértanse y disfruten ser mexicanos. Ándale. Porque esa es otra cosa, ¿eh? Muchos, me ha tocado ver, muchos se creen mexicanos, pero solo cuando juega la selección mexicana. Oye. Uno de ellos es el señor Luis. No, Luis ahorita anda en su modo, Luis en su modo soviético ahorita. Sí. Ahora, me va a tocar porque la barba ya le creció casi los Trotsky, mira. Que viva la patria socialista. Ya ves. A rato bueno, ya iba a decir algo, pero nos iban a censurar. Nos vemos. Ya tiene su matrushka, mira, ya tiene su matrushka. Envidiosos. Eso sí. Ya tiene su matrushka, mira, muestra tu matrushka, monito. Vamos a celebrar el programa de fin de año y no nos van a vacunar.
vacúnense. Si ya les van a aplicar la segunda dosis, vacúnense. Ya te dijeron que no, que los antivacunas no se van a vacunar. Aferrado y la quería vacunar a todo el mundo. Mantengan su sana distancia, lávense las manos, cubrebocas. No bajen la guardia, aunque se hayan vacunado ya. Exacto. No besan a la novia. Eso sí, no sé, hay cada quien. También los niños. Se quiere besar mejor que antes bien, de que la beses un examen de COVID para que no entiendas. Si bien los niños tienen poco riesgo, pónganle cubrebocas, aunque sea. Eso sí, porque estás por la calle y ves a niños sin cubrebocas, ¿eh? Está manchado que ya en Veracruz ya hay niños muertos. Está muy feo, no se le desea a nadie. Cuídenlos. Su cubreboquitas, lávenle las manos. Los niños son comodines, no te preocupes. Bueno, no, tienen que andar luchando por su vacuna los pobres. Dios, cuídense. Sí, cuídense mucho, no se enfermen.